Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer la trayectoria de la entidad espiritual llamada Yahvé en la Biblia hebrea. El estudio es presentado con una exégesis neutra, fuera de la confesión religiosa, libre de cualquier dogma. En este sentido, quiero subrayar que para la historia de las religiones, las manifestaciones religiosas son culturales, no son intemporales ni son eternas, sino que se inscriben en un marco histórico definido que permite explicarlas en gran medida. Y que la cultura cananea, la cuna de Judá e Israel, fue una cultura dinámica en constante cambio, que se alimentaba de las comunidades más avanzadas, como por ejemplo de la cultura sumeria, de la fenicia, de la egipcia, de la persa y de la cultura griega. Así, en la Biblia hebrea, la expresión religiosa y las entidades espirituales veneradas son todas importadas del mercado religioso regional y adaptadas para el consumo local. De modo que nada es original en la Biblia hebrea, escrita como la tenemos hoy, a partir del siglo VI a.C., con un sinfín de modificaciones a lo largo del tiempo, incluso en nuestros días. Dicho esto, el título de esta tercera lección es Las cualidades ganadas por Yahvé. A la cualidad inicial y única del Dios de la guerra, los sacerdotes de Jerusalén adicionaron las habilidades de otros seres divinizados para elevar el perfil del Dios pagano Yahvé y que se constituya en una deidad más competitiva en el mercado religioso de Judá. El proceso de robustecimiento del Dios pagano Yahvé fue intenso solo después del exilio babilónico y sigue hasta el día de hoy en ese afán de transformarle en un Dios perfecto. Por sus poderes, el currículo de Yahvé impresiona, pero al no poder demostrar ninguno de sus numerosos atributos, ni siquiera su propia existencia, su currículo decepciona. A pesar de tantas virtudes atribuidas a Yahvé por la pluma del reino de sus sacerdotes, Yahvé nunca integró el plantel del panteón ugarítico, quizá por haber llegado muy tarde a Canaán o por haberse apropiado de los atributos de los dioses cananeos o porque nunca había convencido a la gente. Cualquiera sea el caso, el Dios Yahvé siempre fue muy eficaz en las páginas de la Biblia hebrea, no así en las páginas de la historia de su pueblo. Muy bien, una de las deidades de quien Yahvé se apropió de sus atributos fue el dios fenicio El, con el cual arrancamos el estudio. Génesis capítulo 14, versículo 18 dice: Pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Elión, sacó pan y vino. El dios Elión se traduce como Dios Altísimo para esconder intencionalmente del lector el pasado idolátrico y politeísta del pueblo de Israel. Aquí debo señalar que lamentablemente las traducciones al castellano ocultan muchos de estos datos, que son esenciales para interpretar correctamente la Biblia hebrea. Sin embargo, en las ediciones de la Biblia en alemán ya aparece el nombre del dios El, debido a la presión ejercida por los lectores, frustrados por haber sido engañados por mucho tiempo por los traductores de la Biblia en las diferentes confesiones cristianas. El dios Elión o Altísimo es el dios fenicio el dios de Israel o Reino del Norte. Es el más alto en la jerarquía de los dioses, el que preside la corte celestial, como recoge el Salmo número 82 en el verso número 1. Dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. El dios El era también venerado en Israel como un dios creador, el Dios supremo, el padre de la raza humana y de todas las criaturas. Los hallazgos arqueológicos afirman que en la mitología cananea el dios El significaba padre de todos los dioses, 70 en total, siendo los más importantes Baal, Ramán, Yan, Mot y Dagán, con atributos similares a los dioses Zeus, Poseidón, Hades, entre otros. Al dios El
también se le atribuía el control del tiempo, y por esa característica se identificaba con el dios Crono de la mitología griega. Los pueblos antiguos de aquella región veneraban a sus dioses de alto rango por el uso del título El, precisamente para diferenciarlos de los dioses de menor rango, como es el caso del dios Yahvé, que recibía órdenes del dios El, según Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 y 9. Dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Jacob fue el patriarca del reino del norte, de la genuina Israel, y su Dios fue él y no Yahvé, como se muestra en este texto adulterado por los sacerdotes de Jerusalén. La identidad legendaria de Israel y el Dios de Jacob se describen claramente en el libro de Génesis, en el capítulo 32, versículos 28 al 30. Dice allí: y dijo, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, te ruego que me declares tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara, y aún así fue librada mi alma. Note que en este relato fundacional de la nación de Israel, el Dios Yahvé brilla por su ausencia. Al Dios El también se le llamaba Eloah, Elá, y en árabe es Alá. Así que Yahvé incorporó las cualidades del Dios El y se convirtió en el Dios Altísimo, el Dios Creador y el Dios del tiempo. Todo esto mediante la pluma de los sacerdotes de Jerusalén. Pasemos a otro texto en el cual aparece un epíteto diferente aplicado al Dios El. Génesis 17:1 dice: cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto. Parece un chiste. Se le aparece el Dios Yahvé y le dice: yo soy el Dios el Shaddai. El autor del texto hace que Yahvé engañe al anciano Abraham y, en fin, a todos sus lectores, incluyéndonos a usted y a mí. El redactor en su obra hace que su Dios aparezca al anciano Abraham como Yahvé, pero le dice que su nombre es el de otro Dios, mintiéndole divina y descaradamente. Se trata de un fraude de identidad que podríamos tipificar como heavenly phishing o identidad celestial suplantada. Pero no se incomode, porque esto es solo un relato mítico, ya que nadie jamás le vio a Yahvé y mucho menos a Abraham, cuyo Dios fue el Dios El. Lo que sucedía en el siglo V a.C. es que los campesinos de Judá sabían quién era el Dios El Shaddai y quién era Yahvé, y los sacerdotes, para convencerlos, crean este encuentro puramente literario y político. Así también hicieron los sacerdotes católicos en el tiempo de la conquista. Le decían a la gente de la América India que su Dios se llama Jesús y que ellos lo adoraban, pero con otro nombre, porque no sabían. El engaño religioso fue exactamente igual. Cuando redactaron la leyenda del Éxodo en el siglo V a.C., los escribas de Jerusalén obligaron al infalible Dios Yahvé a que efectuara la siguiente fe de errata. Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice allí: Dios habló a Moisés y le dijo: yo soy Yahvé. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero mi nombre de Yahvé no se lo di a conocer. Esta es una versión contraria a la anterior. Aquí dice que se apareció como el Shaddai, mientras que en Génesis 17:1 dijo que se apareció como Yahvé. El fraude es evidente. De modo que es otro texto creado por los sacerdotes
después de decidir que el Dios Yahvé sería el único Dios de Judá. Por tanto, los escribas que trabajaban para la élite sacerdotal se abocaron a la tarea de borrar las huellas de los dioses venerados en el reino del sur, con la intención de demostrar que el reino de Judá fue siempre monoteísta y que su único Dios siempre fue el gigante Yahvé. Así que los escribas encerraron al gato en una caja, pero la cola del gato quedó fuera, y eso nos permite descubrir el fraude religioso impreso en el libro supuestamente sagrado. Muy bien, el Shaddai es traducido Dios omnipotente en lugar del Dios El de la montaña, porque el Dios El es quien preside desde el monte, donde Moisés subió para recibir las legendarias tablas de la ley. Y no solo Moisés, también el caudillo Josué, quien efectuó la lectura de la ley en el monte Ebal y en el monte Gerizim, según Josué capítulo 8. Ya en el siglo I, Jesús de Nazaret, devoto del Dios El, al igual que los evangelistas, había dado su sermón en el monte. Subía con frecuencia al monte para orar. Después de enseñar, cantó con sus discípulos en el monte de los olivos. Se transfiguró en un monte alto, etc. Es que el Dios Yahvé nunca fue conocido por los patriarcas, y los escribas, al introducir el nombre Yahvé y desplazar al Dios El, modificaron intencionalmente las escrituras, como de costumbre, hecho que fue denunciado por el profeta Jeremías cuando dijo en Jeremías 8:8, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Así que Yahvé se tornó el Shaddai o el Dios omnipotente gracias a la pluma mentirosa de los escribas y gracias a los traductores de la Biblia hebrea al idioma castellano. El Dios El, además, ostentaba el título de anciano de días, y ese epíteto fue aplicado al Dios Yahvé por sus sacerdotes y citado en el libro de Daniel, escrito en el siglo II antes de Cristo. Daniel capítulo 7, versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Así que Yahvé también se tornó el anciano de días, gracias a la pluma mentirosa de los escribas. Al margen de esto, Daniel significa el Dios El es mi juez, indicando que el autor tiene en mente al Dios El, y el libro, que no es profético, está entre los escritos o Ketubim. Al Dios El también se le conocía como la roca de las edades, y es citado en Génesis capítulo 49, versículos 24 y 25. Dice, mientras sigue firme su arco y sueltos los músculos de sus manos, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, y él te ayude, el Dios Shaddai, y él te bendiga con bendiciones del cielo arriba, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de ubres y vientre. La roca de Israel, según el texto, es el Dios el Shaddai, y no Yahvé. Y al ser la roca de Israel, naturalmente, es representado por una piedra o roca sagrada. El patriarca Jacob tenía consigo su piedra sagrada para emplear en su ritual de culto al Dios el Dios de la montaña, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Génesis capítulo 35, versículos 14 y 15 dice, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Betel significa la casa del Dios el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios del reino del norte. Para esconder el nombre del Dios el traductor emplea el término genérico Dios, y de ese modo
nadie se entera de quién se trata y el engaño se perpetúa. El Dios El, en su carácter de roca de Israel, aún se veneraba en el siglo V antes de Cristo, cuando el autor del quinto libro del Pentateuco introdujo una aclaración sutil para que el rebaño distinguiera y no confundiera a la roca del reino del norte con la nueva roca del reino del sur, el Dios edomita Yahvé. Deuteronomio 32:31 dice: porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y nuestros enemigos, o mejor dicho, nuestros mismos enemigos lo atestiguan. El autor enfatiza que nuestra roca Yahvé es la mejor, porque el reino del norte ya había desaparecido y el reino de Judá resurgía de nuevo. Los sacerdotes que regresaron de Babilonia perdieron el tiempo, pero no la maña, porque siguieron engañando al pueblo, de mayoría campesina y analfabeta. En la leyenda del Éxodo, el autor hizo decir al Dios Yahvé que su ley escribiría en tablas de piedra, obviamente porque desde el siglo V antes de Cristo Yahvé se tornó en la roca. Éxodo 24:12 dice: Yahvé dijo a Moisés: sube hacia mí al monte, quédate allí y te daré las tablas de piedra, con la ley y los mandamientos que he escrito, para que los enseñes. Así que el Dios la roca escribe en piedra en honor a su nuevo título ganado. Otra evidencia está en Éxodo capítulo 17, versículo 12, que dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Moisés emplea la piedra sagrada como asiento, mientras que Jacob como una almohada. Tampoco es casualidad que el autor del Evangelio atribuido a Mateo haya puesto en boca de Jesús de Galilea lo siguiente. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El Dios de Jesús de Galilea indiscutiblemente fue el Dios El, a quien clamó desde la cruz en arameo: Elí, Elí, que significa mi Dios Él, mi Dios Él. A este Dios Jesús le llamó también Abba Padre o Papito mío, pero al Dios Yahvé nunca le mencionó ni por accidente. Otro personaje religioso del siglo I, Saulo de Tarso, en su carta a la sinagoga de Corinto, aplica el epíteto de la roca al Jesús divinizado. 1 Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que la roca fue empleado primero con el dios fenicio El, luego se transfirió al dios cananeo Yahvé y finalmente al dios judío Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Es que a los dioses se les desplazan y en su lugar se imponen a otros, como fue el caso del dios Yahvé, elegido e impuesto por la élite sacerdotal de Jerusalén en el siglo V antes de Cristo. Y en el concilio de Nicea, entre el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325, los obispos de la Iglesia Católica, siguiendo el ejemplo de los sacerdotes de Jerusalén, de un plumazo convirtieron a Jesús en el Dios de los cristianos. Muy bien, así que Yahvé incorporó las cualidades del Dios El y se convirtió en el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, omnipotente, roca, rey de los dioses, padre de los dioses y de los hombres, Dios de la alianza, compasivo, misericordioso. Concluyo esta exposición con la observación del filósofo español Gustavo Bueno. La iglesia estaba hecha de intelectuales, de filósofos, de gente que tenía que demostrar la existencia de Dios. Cuando eso falla,
por el avance de los descubrimientos científicos y filosóficos, se queda sin contenido. Entonces se pasa al sentimentalismo, a las devociones sin más. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.